Una vez escuchada atentamente la exposición del señor gobernador, recuerdo a esta Cámara que en su momento nosotros la semana anterior ya nos pronunciamos cuando conocíamos los rasgos fundamentales de los mismos, cuando el Gobierno lo presentó después del Consejo de Ministros el jueves pasado. Dijimos en su momento que desde la perspectiva de Convergencia y Unió, pues entendíamos que, sin entrar en análisis en profundidad de los mismos, entendíamos que no generaban confianza, que eran unos presupuestos poco creíbles porque se sustentaban con datos poco solventes, y entendíamos finalmente que no eran unos presupuestos, desde nuestro punto de vista, válidos para poder salir de la crisis, de la situación por la que está atravesando la economía española. Después de escuchar las manifestaciones del señor gobernador, en el sentido que de sus valoraciones y de su posicionamiento respecto a los mismos, hemos escuchado que usted entendía que estos presupuestos en cierta medida eran optimistas, como más adelante me referiré, y que probablemente todas aquellas previsiones que hacen referencia a los ingresos, que había la posibilidad de que estos ingresos no se produjeran en los incrementos que estaban planteados, y que al mismo tiempo también existía otra posibilidad, que los presupuestos de gastos pudieran incrementarse, pues en base a las afirmaciones, repito, que nosotros planteamos la semana anterior, y en base a estas observaciones iniciales que usted ha planteado en su intervención, nosotros casi ya nos atreveríamos a decir, y después lo voy a fundamentar, que son unos presupuestos para el año 2013, desde nuestra perspectiva, obsoletos, totalmente caducados antes de que se puedan aprobar en el Congreso, en las cámaras del Congreso de los Diputados, y que es posible que estos presupuestos, es posible, no, con toda seguridad se van a aprobar porque el Gobierno dispone de mayoría absoluta, pero en base a estas afirmaciones y a lo que después me referiré, nosotros también opinamos que el Gobierno en este sentido se continúa haciéndose trampas en el solitario. ¿En qué nos basamos estas afirmaciones? Bueno, en primer lugar, nosotros ya en su momento detectábamos que uno de los aspectos por los cuales se sustentaban las cifras macroeconómicas no ligaban por las que se fundamentaba el Gobierno. Y uno de los primeros aspectos que nosotros entendíamos que eran unos presupuestos que eran poco solventes, poco creíbles, y ahora ya digo con toda rotundidad que son probablemente obsoletos y totalmente caducados, eran las previsiones de crecimiento del Gobierno. O sea, el Gobierno planteaba un crecimiento del menos 0,05%, cuando la mayoría de entidades y organismos internacionales, entre ellos el Banco de España, preveía unas caídas del menos 1,5%. Usted lo ha dicho en su intervención, son unos presupuestos optimistas si no se cumplen estas previsiones, y creo sinceramente que aún ha sido moderadamente suave cuando ha dicho que en el caso hipotético de que no se cumplieran los mismos y la caída no fuera del menos 0,5% y fuera del menos 1,5%, la desviación en el déficit público sería de 0,3 décimas del PIB. Bueno, yo creo que en este sentido usted también ha sido moderadamente optimista, y ojalá se cumplieran estas predicciones, pero nosotros estimamos que en el sentido de que existieran desviaciones importantes del cuadro macroeconómico, las desviaciones en el déficit serían todavía más importantes y superarían, y lo digo sinceramente y desgraciadamente, más de 0,3 puntos del PIB.